físicos y con otras culturas de la galaxia. En la escuela de Nakal se enseñaba la religión conocimiento a los estudiantes, llamados Inca-Alenes. Era una manera de entender el universo utilizando la intuición. La ciencia, el arte, la astronomía y la medicina eran aspectos de una misma cosa, que era la religión conocimiento. En la Atlántida, la educación era suministrada por el Estado. Cada niño recibía la educación más apropiada para sus habilidades y gustos. Se enseñaba a todos química, matemáticas, astronomía y sanación magnética. Se desarrollaba en los niños facultades psíquicas y el manejo de las fuerzas escondidas de la naturaleza, las propiedades ocultas de las plantas y los procesos de transmutación alquimista. Todo Atlante a los 16 años tenía la opción de entrar a la escuela de los sacerdotes de Nakal o a la escuela de ciencias, el Exioquitlón, donde estudiaba por 7 años las materias motivo de su interés, como agricultura, mecánica, pesca o caza. Los atlantes sabían que el cerebro tiene dos mitades que son virtualmente imágenes espejo la una de la otra, pero que tienen funciones distintas. El lado izquierdo del cerebro controla la función del habla, la lógica y la razón. Es la parte científica de cada ser humano. El lado derecho reconoce formas, patrones y sonidos. Es el artista que vive en las sombras y solo reconocemos su existencia en momentos de profunda relajación o de inspiración. La civilización atlante basó su percepción del universo en el lado derecho del cerebro, en la intuición que capta los objetos como un todo. Este tipo de entendimiento es llamado lunar y produce una visión integrada de toda la realidad. Sin embargo, al final del gran ciclo comenzó a predominar el pensamiento científico y racional, transformándose en una civilización que comenzó a operar desde el lado izquierdo del cerebro, que funciona con palabras y conceptos, fragmentando y analizando el objeto que se quiere conocer. Esta manera de entender el universo es llamada solar y está basada en la razón. Es una forma más estrecha de conciencia, resultado de abandonar el uso del lado derecho del cerebro. La religión universal centrada en la luna, la diosa blanca, es reemplazada por el dios sol, Apolo, símbolo de la ciencia y la racionalidad. Los pensamientos son eventos electromagnéticos de muy corta duración que suceden en el sistema neurológico. En esa corriente de pensamientos, la mente se enfoca en una dirección determinada y al hacerlo aparece una imagen. Esta imagen afecta al cerebro, produciendo cambios en el sistema nervioso y en sus químicos, influyendo la forma en que se siente. Las emociones afectan directamente los sistemas musculares, hormonales, las decisiones y comportamientos. Es por eso que las imágenes que aparecen en la mente, escogidas conscientemente o no, afectan el estado físico, las emociones, las decisiones, las acciones y los pensamientos. Son entonces muy importantes para la armonía y la felicidad. Los atlantes utilizaron imágenes metafóricas para guiar la corriente de pensamiento, enfocando la conciencia hacia la armonía. Estas imágenes metafóricas son llamadas jeroglíficos. Eran ilustraciones muy sencillas y abstractas que permitían comunicar instantáneamente muchas cosas a la vez. Este dibujo es captado por el lado derecho del cerebro, transmitiendo un significado común, junto con todas las ideas conectadas con él. La ilustración transmite todo lo que significa el objeto, como si se hubiera enseñado lo que representa, para qué sirve, quién lo hace y cómo se utiliza.
Al conectar muchas ideas simultáneas, se evoca inmediatamente la realidad interna de cada individuo, que comprende entonces la idea representada en el dibujo. Esta manera de comunicación en imágenes, no en palabras, es la base de la telepatía, que es una facultad del lado derecho del cerebro. Una civilización que se comunica de esta manera puede acceder más fácilmente a niveles superiores de energía. La palabra es una colección de letras y sílabas que capta el lado izquierdo del cerebro, basada en el lenguaje humano, en vez de dibujos de objetos. Un símbolo representa a cada sílaba, y cada palabra designa a un objeto que se expresa en un solo concepto congelado. La escritura de sílabas, que se supone fue uno de los adelantos más importantes en la historia del hombre, apareció al abandonarse un sistema basado en el lado derecho del cerebro, que utilizaba las imágenes para conectar muchas ideas simultáneamente. Ese fue realmente el significado de la Torre de Babel. Representó la pérdida de la comunicación a través de las imágenes, un suceso que atrasó el desarrollo de la conciencia del hombre. Esa manera lunar e intuitiva basada en el lado derecho del cerebro, combinada con la manera actual racional, basada en el lado izquierdo, puede conducir al hombre a un sitio nuevo. La utilización simultánea de los dos hemisferios puede acelerar el desarrollo de su conciencia y conducirlo a elevadísimos niveles de energía. Ese fue el caso de los mayas. Seguramente este es el propósito del universo: conducir a la humanidad de la intuición a la razón, y luego a un estado simultáneo de razón e intuición. Las facultades psíquicas están ahí como herencia de la raza, esperando el esfuerzo individual para recobrarlas y darle a nuestro carácter más claridad y más poderes trascendentes. Es muy importante reconocer la existencia de un sistema de conocimiento que perciba al universo como un todo. Una forma distinta a la fragmentada, irracional del hombre actual, que no le permite encontrar el sentido a la vida. Esa es una de las conexiones que debemos hacer con los atlantes, para aprovechar las experiencias pasadas, que son como el agua que fluye en la mente de la humanidad. A través de los canales de riego que bordeaban los campos cultivados o los pastos con ganado y ovejas, el agua del río Parfa llegaba hasta el anillo exterior de la ciudad circular de Poseidonis. Tenía 30 kilómetros de diámetro. La ciudad estaba diseñada como una sucesión de anillos circulares de tierra y agua comunicados por 10 puentes colgantes. 4 puentes colgantes comunicaban el campo con la ciudad, atravesando la muralla circular exterior de bronce, que conformaba las gradas de un enorme hipódromo que le daba la vuelta a todo el anillo de tierra y proporcionaba una vasta carrera a las competencias de caballos y jinetes. Protegida por las murallas de metal y entre anillos de agua, en su interior se encontraba la ciudadela real y miles de viviendas, que en medio de jardines y piscinas giraban alrededor del núcleo central de la ciudad. Sus conocimientos de la transmutación de elementos y metales y las grandes minas en la isla de Tarshish permitieron la utilización en gran escala de metales en la arquitectura. Los edificios eran construcciones de grandes proporciones, muchos de los cuales tenían jardines en sus cubiertas. Había fuentes en todas partes. Muchas de las casas tenían forma de domos y de conos que terminaban como agujas.